La estabilidad regional. 1. Consecuencias de la Constitución para Firavitova. Al formarse en 1886 la República de Colombia, los estados federales pasaron a ser departamentos. El llamado distrito, ahora municipio de Firavitova, pasó a la provincia de Sogamuxi, en el departamento de Boyacá. A la corporación legislativa se llamó Consejo. En tanto que aparecían reformas nacionales, el padre Abella adecuó un sitio, en julio de 1887, para las celebraciones litúrgicas, construyendo una enramada, en la parte trasera del nuevo templo. El baño de Mombita se debía seguir componiendo. Además se quitó al municipio la carga de sueldos de educadores, pasando al departamento. El 8 de agosto se recibió una nota oficializando esto, pero por inconvenientes quedaron las escuelas elementales y no superiores, según el pedido. Como la escuela de niñas hacía falta, se acordó construirla en un plazo de 3 años, habiendo comprado el local en 1887, se levantó durante el 88 y el 89, para que entrara en funcionamiento ese año de 1890. Al consagrarse Colombia al Sagrado Corazón de Jesús, se decidió hacer lo mismo con el municipio de Firavitova. La ceremonia religiosa fue el 31 de julio de 1892. Mientras tanto se recibió auxilio para construir el puente sobre el río Chiquito. 2. La obra en finales de siglo. El prelado de Tunja, Monseñor José Benigno Perilla llegó el 9 de septiembre de 1892. Se confirmaron 820 niños. Se sugirió aumentar el largo la enramada para congregar los fieles en 6 metros. Se dijo que como la instrucción primaria reclamaba atención especial, el señor cura debía contribuir en su mejora, forzando a los padres de familia para que enviaran los niños a la escuela. Mientras se proponía en el consejo la creación de una escuela rural en la parte alta de Diravita, en el tema que apasionaba a los firavitovenses, el sacerdote se ponía al frente de muchas actividades. Entre 1893 y 1894 se levantaron gran parte de los muros laterales, armando los arcos para los oratorios, en los costados norte y sur del templo. Entonces comenzó la búsqueda de la madera, cuando los pocos eucaliptos que había estaban empezando su crecimiento. En forma divertida, una desbandada de gente hacia la cumbre de Boguita, con asnos repletos de provisiones, y dirigidos por el señor cura, lo que les ocupó una semana, trozando árboles, sin derribarlos para que no estorbaran, hasta que, al tener el último, se dejó caer, y se llevó al resto por delante. Pero la selva cobró una víctima, el señor Mariano Nengua, engarzado en una rama. Con la madera cuesta arriba, ayudados por los bueyes, llevándola a rastras, pues no había carruajes, hasta coronar la cumbre, bajando a la laguna de Tota, donde atados sirvieron como balsas para atravesarla, luchando nuevamente contra la pendiente, descender por Cuitibá e Isa y llegar triunfantes a Firavitova. Pero siempre era la guerra la que entorpecía las actividades de cualquier cosa, ya que se llevaban los jóvenes al combate, por la ofensiva del liberalismo contra el gobierno nacional, con el triunfo de este en el Enciso, Santander, donde Firavitova nuevamente perdió a su hijo Demetrio Camargo el 15 de marzo de 1895. Turbado el orden público, por decreto departamental se nombraron los 5 concejales con sus suplentes. Restablecida un poco la tranquilidad, se ordenó el 24 de junio de 1898 construir una vía para carruajes entre Sogamoso y Firavitova, debiendo contribuir con trabajo personal subsidiario y algo de apoyo en dinero. Otro auxilio, mientras tanto llegaba para locales educativos. 3. Un pueblo dormido. Vino la Guerra de los 1000 días, por la crisis a nivel nacional, que no afectó directamente a Firavitova, porque los hombres se escondían, o se vestían de mujeres, pero sí hizo raptar muchos jóvenes para el combate, ocasionando falta de gente en el trabajo del templo. Sin embargo, el siglo XIX terminó, dejando los muros y las columnas a la altura de los capiteles de ese centro de culto, que seguía elevándose para la gloria de Dios. Asomando el siglo XX no aguantó más la diabetes y abandonó este mundo el padre Ignacio Ramón Abella, el 9 de julio de 1901, siendo su voluntad que se le septara en la puerta del templo. La tristeza se apoderó del pueblo, pues lo consideraban como algo supremo, no solo por ser religioso, sino por su labor, y al dejar comprados de su cuenta, un sagrario grande y la campana del medio. La maqueta se extravió. La obra, como se le denominaba, se suspendió, porque algunos decían que no había motivo para adelantar esa empresa de tales proporciones.
Desde el 21 de septiembre hasta el 14 de diciembre de 1901 estuvo el párroco Bruno Baracaldo, quedando encargados algunos sacerdotes en forma temporal hasta el 20 de agosto de 1902, quizá consecuencia de la guerra. Entretanto, el 8 de octubre de 1902 llegó a ocupar el ministerio religioso el padre Arsenio Gómez y Roa, tiempo en el cual, al firmarse la paz nacional, en noviembre, la madre Sor Gabriela de San Martín, comenzó la visita a las casas de su congregación, en Villa de Leyva, Tunja y Pesca, llegando también con sus alumnas a la casa de su infancia. Al volver la inestabilidad nacional, hubo una nueva reforma en 1905. Se reorganizó la división territorial, en el departamento de Tundama quedó la provincia de Sugamuxi, y en ella el municipio de Firavitoba. Entonces se realizó un censo de población para lo que se recorrieron las 11 veredas, que eran Centro, Mombita, Gotua, Diravita Alto, Irboa, Monjas, Diravita Llano, Alcaparral con Baratoa, Tintal, San Antonio, Bosque Calavernas con Ocán. Y no faltaban los problemas con los pueblos vecinos, pues un señor Vargas de Isa, interrumpió la servidumbre del Río Chiquito, que desde hacía más de 30 años se tenía. Fue necesario presentar la queja. La gobernación ordenó respetar ese derecho firavitobense, volviendo la tranquilidad. Con la obra del templo estancada, el 15 de noviembre de 1907 fue cambiado el religioso Arsenio Gómez, quedando interino Nepomuceno Parra, hasta el 11 de agosto de 1909, época en la cual se remataron unos terrenos de Gotua, donados por el padre Abella, por 25,000 pesos. Llegando Juan de la Cruz Gamboa a ocupar el ministerio sacerdotal, por primera vez se recibió auxilio departamental, para el centro de culto, por 650 pesos. Al alcalde se le llamó la atención el 13 de febrero, por el descuido en la obra del puente de Calicanto. Algunos entonces se despertaron de ese letargo, para reclamar por la escuela de San Antonio, quitada por falta de pago al director, siendo aprobado el nombramiento de ese profesor. En el centenario del Grito de Independencia, el 20 de julio de 1910, se inauguraron obras como el puente de Calicanto, el cercado del parque frente al Templo Nuevo, y se comenzó el arreglo de carreteras para comunicar con los municipios vecinos. A pesar de estar parado, un acuerdo de septiembre de 1911 cedió el lote de la antigua casa consistorial, ya demolida, con 16 metros de largo por 8 de ancho, para la obra del templo, por ser esta la principal en el vecindario. Allí había árboles frutales, dándole una buena apariencia. Apareció un nuevo censo de población el 4 de marzo de 1912, en que se pidió que cada uno llenara su cuestionario. Había 14 veredas, que eran Centro, Tintal, Las Monjas, Irboa, Diravita Llano, Diravita Alto, Mombita Llano, Mombita Alto, Ocán, Calavernas, San Antonio, Baratoa, Alcaparral, Gotua. Se aumentaba de 5.370 habitantes de 1905 a 6.113, en este. Fue el último evento del tiempo del padre Gamboa, quien estuvo hasta el 12 de junio. Al día siguiente, en una visita, el inspector de provincia propuso al Consejo la creación de escuelas rurales en Alcaparral, Calavernas y Baratoa. Tomó las riendas de la parroquia el día 28 el padre Siervo de J. Barón. Volvió entonces a presentarse el problema con los isanos por la servidumbre del Río Chiquito. En una inspección se les ordenó no volver a interrumpirlo. En 1913 la educación pasó a ser departamental. En ese tiempo, el 29 de noviembre se estrenó el templo, con trabajos suspendidos, siendo un matrimonio el primer acto litúrgico celebrado allí, en medio de numerosa concurrencia. La Primera Guerra Mundial había agravado la situación, desde el 19 de julio de 1914, y para colmo de males, en 1915 dos productos de la economía campesina fueron afectados: la papa por el hielo del verano, la chacua y la gota, y al trigo por el carbón, el tizón y la helada. El día 8 de junio llegó al valle la plaga de la langosta santandereana. Las escuelas rurales no se habían mencionado y hasta ese año se asignó un sueldo para los profesores de las escuelas de San Antonio, Mombita y Las Monjas. Llegó en visita pastoral Monseñor Eduardo Maldonado Calvo, obispo de Tunja, el 21 de junio de 1915, quien según escribió, se fue lleno de satisfacción, al encontrar muy avanzado el grandioso templo, ordenando vender muchas propiedades de la iglesia, como la antigua casa cural, y otras que habían sido donadas para costear la obra.
En esa época de comunicaciones lentas, la gente se aterró, cuando el 3 de febrero de 1916, comenzó a oscurecerse el paisaje, y cuál sería la sorpresa al ver que la noche se tomó las horas del día. Era algo inaudito, pero luego cuando volvió la claridad, comprendieron lo que había sucedido. Era el segundo eclipse total de sol del siglo XX, visto en Colombia. 4. Reinicio de la obra con el padre Zambrano. El 16 de octubre llegó a dirigir la parroquia el sacerdote natural de esta población, Abdenago Zambrano, y uno de sus primeros actos fue planear el reinicio de la obra del templo parroquial. El 31 de agosto de 1917 a las 6 de la mañana, hubo un fuerte terremoto de magnitud 6.9 grados, que, aunque no causó daños en el municipio, sí generó mucho pánico. Además, el 17 de septiembre hubo una inundación que trajo pérdidas, en la papa y el trigo. Entretanto, el señor Manuel Aponte cedió un lote de terreno para la escuela de Mombita. Si bien, la vieja cantera de Ocán, se había agotado, comenzaron las negociaciones con los dueños de las canteras del Pedregal, operación difícil, por considerar los propietarios que ese permiso se volvería servidumbre, pero después de tantos paladeos, se logró el acuerdo. Volvió el ánimo a los vecinos y la obra se reanudó en mayo de 1918. En cuanto a educación, el 12 de junio, por 50 pesos, se hizo escritura para la venta de un terreno por parte del señor Julio Durán, con destino a la escuela de San Juan, vereda de las Monjas, por la que antes se pagaba arriendo. El 4 de julio se inauguraron obras: la casa cural en construcción, las escuelas de Mombita y Monjas, la fuente para baños públicos con su enramada y su alberca. El 15 de octubre, en el censo de población se contabilizaron 7.005 habitantes en el municipio, distribuidos en las 15 veredas que había, pues San Antonio se dividió en Carrizal y Garrochal. Aún se registraron indígenas. Ese día por 100 pesos, la iglesia vendió el lote de terreno destinado al que sería llamado Parque de Bolívar, frente al nuevo templo y la casa cural. Entonces llegó la influenza, virus H1N1, de origen aviar, pandemia que cobró víctimas en Boyacá, no siendo ajeno el municipio a esa plaga. En ese tiempo se emigraba a Bogotá en caravanas. El día anterior preparaban comidas y bebidas de viaje, dejando un par de esas zapatillas de repuesto, que ataban a la cintura y otras en una mochila pequeña para vender si se presentaba la ocasión en el camino. Salían en sus monturas, antes del amanecer, a negociar alpargatas, tejidos y productos agrícolas para traer de vuelta otros artículos, descansaban en una posada esa noche, y al día siguiente continuaban. 5. Obras de centenario. En 1919 se acordó en el Cabildo, autorizar al personero municipal, para dar poder especial a una persona de confianza, quien debía negociar ante el ministro de Gobierno, el establecimiento de la oficina de telégrafos. Nombrado el señor Gabriel Cerón, viajó a la capital, y firmó el contrato, que fue aprobado por el Consejo el 9 de febrero. Se inauguró el telégrafo, con la bendición de la oficina el 27 de abril, poniéndose a funcionar inmediatamente, para que la comunicación se hiciera en forma más rápida. Las nuevas comunicaciones trajeron nuevas ideas. El canónigo Adán Pto, como vicario general de la diócesis, las promovía siguiendo el modelo europeo. El 1 de julio de ese año 1919 se abrió la caja de ahorros del municipio, pagando un interés del 1%, lo que daría origen a una cooperativa, pionera de estas instituciones en el país. La recién nombrada Junta Patriótica, organizó los eventos del centenario de la campaña libertadora. El 25 de julio comenzó con el himno nacional por las principales calles a las 5, misa con asistencia del Regimiento Infantil Jaime Rook de la Escuela de Varones, saliendo a las 7 de la mañana hacia el Pantano de Vargas. El 7 de agosto, el despertar con repique de campanas y con los colores de las banderas ondeantes en todas las casas, el himno nacional interpretado por la banda, celebrando misa a las 7, y el acto literario en la Escuela de Niñas. A las 2 después de una revista militar del Regimiento Infantil, se inauguró el busto del Libertador, en el parque de su nombre, seguido de un desfile cívico. El 24 de diciembre se presentó el único accidente grave de la obra del templo, en ese tiempo en que presidía el pegue de piedras don Raimundo Guío, al caerse de una altura de 15 metros el señor Cantalicio Molano. Fue algo muy lamentable en ese momento, pues estuvo a punto de enlutar la Navidad de ese 1919,
pero afortunadamente se salvó de la muerte. El 23 de mayo de 1920, un acuerdo del Consejo, trasladaba el agua desde los Haraganes y Chorro de San Pedro, por tubería hasta la plaza principal, costeada equitativamente por los vecinos del municipio, para uso común. Como el padre Abella había donado parte de la casa cural vieja, el 27 de febrero de 1921 se legalizó la entrega por escritura pública, fue asignado el segundo piso al Consejo y el primero a la oficina de telégrafos. En 1922 se comenzó a cobrar 2 centavos por persona en el baño público de Monvita, para mayores de 8 años. El 31 de diciembre llegó en visita pastoral Monseñor Eduardo Maldonado Calvo, quien recomendó arreglar el altar mayor, consiguiendo un hábil artista, pues era necesario decorar el templo ya en servicio. Terminado el techo se seguiría con el frontis y las torres, ya que los arcos estaban elaborados y se dañaban a la intemperie. El año 1924 llegó con un largo e intenso verano, solucionado en parte con una pila construida frente a la alcaldía, para que la gente recogiera el agua que por calle caliente llegaría. Como en mayo hubo pocos aguaceros, no corrió agua en el río por 3 meses, mucho ganado murió, y el virus de la rabia se propagó entre los perros con resultados muy graves. En los últimos meses, por el contrario, llovió demasiado, causando inundaciones y grandes pérdidas en los cultivos. Faltaba un esquema para terminar la casa de Dios, pero el interés del seminarista José María Quijano Pérez, de ver en marcha esa obra, en uno de sus viajes desde Tunja, le solicitó al sacerdote dominico Fray Hugo Orjuela, que a la sazón dirigía la edificación de la iglesia de Paipa, le acompañara a Fira Vitova y le ayudara a resolver este impasse, con sus cualidades arquitectónicas. El dominico accedió a la solicitud y manifestó su deseo de elaborar el plano para el frontis.